Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a pasar ya a lo de matrices. Ah, no, quedamos que íbamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Pues es que me quedé picado. ¿De qué se trata? Se trata de que representemos el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen eso. ¿Se acuerdan que aquí hicimos unos sencillitos, no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Era una circunferencia. Ese ya está más matón. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que les habíamos dicho? Aquí como nos pide que hagamos el lugar geométrico, vamos a poner a Z como X más Y. Como X más Y imaginario. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sustituimos y ¿qué me va a quedar? X más Y imaginario más 2 imaginario, norma de eso, menos X más Y imaginario menos 3 imaginario más 1, norma de eso igual a 0. ¿Sí están de acuerdo que no estamos sustituyendo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ingeniero, puedes encender la luz, por favor? Gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a juntar partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Mira, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Juntamos partes reales y partes imaginarias. ¿Sí? Y luego ya desatamos la norma. La norma de que es igual a parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Menos raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Ahí está. Igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Y luego qué haríamos? A ver, sugerencias. Sí, pero para poderlo hacer, tendríamos que pasarlo para allá, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Y luego, le llevaríamos al cuadrado ambos mismos y me va a quedar así. Y una vez vamos a tener que desarrollar, es lógico que vamos a tener que simplificar, si se fijan, ¿verdad? O sea, cancelamos elevamos al cuadrado ambos mismos, quitamos esas raíces y elevamos al cuadrado ese binomio. Mira. ¿Sí están de acuerdo que va a quedar así? ¿Y acá cómo me va a quedar? 4Y. ¿Mande? ¿Cuál 4Y? Ah, sí, cierto. Tienes razón. 4. ¿Sí, verdad? 4. Y luego, ¿qué cosa? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Quién más? ¿Qué le pasó a ¿Mande? ¿Qué le pasó a O sea, cuando sacas la norma te queda número real, es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ahí ya no queda. ¿La norma es real? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, acuérdate que esto es norma. La norma de o magnitud o longitud, pues, de un número complejo es real. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿A poco tú vas en el grupo, güey? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿No habías tenido, verdad? sí. Entonces, ahí está. ¿Qué podemos hacer? Mira, 4, 6Y me va a quedar 10Y. ¿Sí o no? 2X. Los numeritos 10 y acá nada más 4. ¿Cómo va a quedar? Menos 6 igual a 0. ¿Sí o no? Y luego si queremos, ¿su qué? Su manera de ver. ¿Y qué es una línea recta? ¿Sí están de acuerdo que eso es una línea recta?
¿Sí o no? ¿Qué? Está bien fácil, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tú eres primerizo, ingeniero? Ahí está. ¿Sí te acuerdas, verdad? ¿Hiciera eso o no? ¿Eh? ¿Era recta? ¿Y sacaste ciego o qué? ¿No? ¿Cuánto sacaste? Entonces, ¿por qué no la libraste? ¿La última? Bueno, ahí está. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Eh? Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de la segunda unidad, que si ustedes recuerdan, segunda unidad es la de sistemas de ecuaciones. ¿Sí se acuerdan o no? Ahí está nuestro programa. No era de sistemas de ecuaciones, es la de matrices y determinantes. ¿Sí? Matrices y determinantes. ¿Sí? ¿Listos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra segunda unidad, que es la de matrices y determinantes. Este tema, pues es importantísimo. Las matrices son operadores matemáticos muy importantes, bastantes. No se diga en ingeniería, la aplicación que tienen es enorme. Y entonces pues vamos a empezar primero a ver qué es una matriz. Ya le borramos aquí, ¿no? ¿Qué es una matriz? A ver, de los compañeros que ya vienen bien filosos. A ver tú mismo, ingeniero. ¿Qué es una matriz? Es un conjunto de ecuaciones. Y bueno, lo que se busca es encontrar la incógnita dependiendo de los, para sacando una matriz del X, Y, Z. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es una matriz? ¿Qué recuerdan? ¿No? ¿No? Una matriz es un arreglo rectangular de números. Esto no lo tiene en el libro. ¿Sí? Tiene su libro, ya lo consiguieron, ese libro. ¿Sí? El viejito es el rojito, el más nuevecito es el que tiene ese simbolito. Ese es azul. Que tiene el simbolito del infinito. Bueno, siento que sí está un poco del infinito, ¿no? Bueno, es como un triángulo. Bueno. Entonces una matriz es un arreglo rectangular de números. Ordenados en filas y columnas. ¿Sí? Las matrices siempre se van a representar con letras mayúsculas. Acuérdense que es importante respetar la nomenclatura que pues, se conoce de cada tema de la matemática. Por ejemplo, para los números complejos lo que utilizábamos era generalmente las últimas letras del alfabeto. ¿Sí? Y pues bueno, para las matrices no es excepción. Siempre vamos a tratar de utilizar letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo hablo que esta es la matriz A, es un arreglo rectangular de números. Números que pueden ser reales, pueden ser incluso complejos también. Pero aquí vamos a enfrascarnos nada más en matrices, bueno, también complejas. Pueden ser, por ejemplo, aquí 2 imaginario, 5 menos imaginario, el 4, el 8, el 9, el menos 2 imaginario. Esa es una matriz. ¿Sí? Si se fijan, estoy representando con letras, la represento con letras mayúsculas. ¿Sí? Y es un arreglo rectangular de números en renglones. Esto es importante. Los renglones son los horizontales. Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón.
y en columnas, que son las verticales. Primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, muchos autores también utilizan la palabra para hablar de renglones filas. ¿Sí? Filas. Entonces, habrá algunos autores que dicen primera fila, segunda fila, tercera fila. Pero a mí me gustan más renglones porque es un poquito más familiar, ¿no? Sí, un poquito más de acuerdo a lo que hemos manejado. Entonces, ahí está, es un arreglo rectangular de números en filas y en columnas. Ahora, hay que decir que no necesariamente son números. No necesariamente. Las que vamos a estudiar, pues prácticamente sí son números. En este caso, pues tenemos incluso números completos. Pero hay matrices cuyos elementos, así se llaman, los números, se llaman elementos. Hoy vamos a decir cómo los mencionamos. Hay muchas matrices cuyos elementos no son números, son funciones. Y aquí me gustaría hablar, por ejemplo, de matrices que se utilizan, por ejemplo, en matemáticas más avanzadas o incluso en ciertas ramas de la ingeniería, como lo son la ingeniería de cálculo. ¿Sí? Está, por ejemplo, la matriz hessiana, la matriz de Lagrange, ¿sí? La matriz de Lagrange, el lagrangiano, que también a veces me conocen como operador lagrangiano, ¿sí? En cálculo vectorial van a ver la matriz hessiana. La matriz hessiana es muy importante, se representa con H y es una matriz cuyos elementos son derivadas parciales. ¿Sí? Son derivadas parciales. No creo que es así. ¿Sí? Esta es la matriz hessiana. Sí, es así. ¿Sí? Si se fijan, los elementos no son ni siquiera funciones, miento. Bueno, el resultado sí serían funciones, pero estas son segundas derivadas parciales. ¿Sí? Son segundas derivadas parciales. Y es una matriz hessiana. Muy importante en cálculo multivariable. Incluso la matriz de Lagrange, de la lagrangiana, tiene una estructura muy parecida a la matriz hessiana. Pero no necesariamente tienen que ser números. Pueden ser operadores matemáticos o pueden ser funciones. ¿Sí? Pero obviamente aquí pues vamos a enfrascarnos más con los números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, también es cierto que las matrices se pueden expresar mediante esta notación, lo que no es muy común, y es A y entre corchetes el elemento. ¿Sí? Entonces diríamos que la matriz A es aquella cuyos elementos son los A y J. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar qué significa esa A y qué significa esa J. Ahora, muchos libros no utilizan corchetes, pueden utilizar llaves, pero no es muy común. Pueden utilizar llaves o pueden utilizar paréntesis, también hay que decirlo. ¿Sí? Las llaves casi no se usan. Van a encontrar ustedes más el uso de los corchetes o el uso de los paréntesis. O sea, que yo puedo encontrar cosas como esta, ¿verdad? Pero con paréntesis. ¿Sí están de acuerdo? Entre paréntesis. ¿Sí? No con corchetes, también se vale. Aunque creo que el libro maneja más con corchetes, pero a fin de cuentas es matriz. ¿Sí? Bien. Ahora, esta notación de las matrices es importante porque, si se fijan, los elementos son A y J. O sea, A y J es cualquier elemento de la matriz. Pero, ¿cómo es esto? Sí, lo que pasa es que la I, el primer subíndice, se refiere a el renglón. ¿Okay? Y la J, el segundo subíndice, se refiere a la columna. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo me regresara a esta matriz, diría
el elemento 2,2, si se fijan como ese elemento lo estoy poniendo con minúscula, ¿sí? Con la minúscula correspondiente a la letra que utilice. ¿Y quién es el elemento 2,2? Pues es el elemento que está en el segundo renglón, segunda columna. Y en este caso sería el 5 menos imaginario, ¿no? ¿Sí o no? El elemento 3,2 es el que está en el tercer renglón, segunda columna, sería el 9. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces es importante eso. Los elementos se van a enumerar con esos dos subíndices, los cuales te van a dar el renglón y la columna a la cual pertenece. Perdón. Bueno. Sí. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ahora, otra de las características importantes de una matriz es su tamaño o dimensión. También se le conoce así. Tamaño o dimensión. El tamaño o dimensión de una matriz se refiere a el número de renglones o columnas que tiene. ¿Sí? Número de renglones o columnas que tiene. Entonces, si yo tengo una matriz A cuyo tamaño o dimensión es m por n, así se representa el tamaño o dimensión como una especie de producto cartesiano, ¿sí? M por n, pero no es una multiplicación, sino que es una forma de definir la dimensión de la matriz. La m se refiere a qué? Igual a renglones. En este caso, m es la cantidad de renglones y n es la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta es una matriz 3×3 porque tiene 3 renglones, 3 columnas. ¿Sí? Si fuera una matriz 2×3, sería una matriz que tiene 2 renglones, 3 columnas. ¿Sí? Ahora, una matriz que tiene el mismo número de renglones que de columnas se llama cuadrada. Eso es importante. ¿Sí? Si tiene el mismo número de renglones que de columnas se llama matriz cuadrada. Y son matrices, pues obviamente muy importantes, porque con ellas se va a poder hacer una serie de, pues van a definir muchas de las operaciones de matemáticas entre las matrices. Fíjense, ya ven que estábamos hablando ahorita de Rhapsody Bohemy. Supuestamente hoy es el cumpleaños del Freddie Mercury. Aquí dice el cumpleaños de Freddie Mercury. Pero felicidades. Fuera de eso fue un buen músico, ¿eh? Muy talentoso, eso no se puede negar, talentoso. Sí me laten sus canciones, pero pues sí, la mera neta, la de Rhapsody sí está así medio mafufa, escuchen la letra. ¿Verdad? Sí saben lo que dice, ¿no? ¿No? Dice: Mamá, I just killed me. O sea, ¿qué significa? Mamá, acabo de matar a un hombre. No está chido. Y luego dice, le puse se la puse aquí y jalé del gatillo. Así dice. Dices. Eso no es bonito. Eso es bonito. Eso dice. Sí, pero pues digo, la musiquita está. Órale, ¿no? Pero sí, fuera de eso, ¿a poco no hay género? Sí, o sea, sí, la verdad, sí está. Sí, era muy talentoso. Y digo, pues, en paz descanse Freddie, ¿no? ¿Sí? Freddie Mercury, él no, ya ven que Queen era una banda inglesa, pero él no era inglés.
Bueno, era inglés, pero era de origen iraní. Era de origen iraní. Y pertenecía a una minoría iraní, que son los parsis. Creo que se llaman parsis. Era una minoría. Por eso es que era como que muy diferente a la mayoría de los iraníes que estamos con lo que lo asociamos. Él era, pues era de la religión, una religión que no es la de Irán, porque en Irán pues son musulmanes. Él era zoroastrista. Creo que era de esa religión. Sí, o sea, una religión antiquísima. Creo que sí, lo pueden checar. Digo, son datos curiosos, ¿no? Interesantes de este personaje. En paz descanse. Pues sí, muy bueno, claro que sí. Me gustan sus canciones, algunas no, pero que descanse en paz el señor Freddy, ¿no? Sí, era de los Zoroastro, ¿no? ¿Ya lo buscaron? Luego. ¿Eh? ¿Ya lo encontraste? Zoroastrismo. Sí. Es una religión viejísima, antiquísima, ¿eh? Antiquísima. De hecho, dicen que fue la primera religión monoteísta que... De hecho, creo que el dios de los zoroastristas se llama Zaratustra. ¿Cómo ven? Y... Bueno, ok, entonces fíjense bien, este tema de las matrices está en el capítulo 3. Ya lo checaron, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Es el capítulo 3 de su libro. Está en la página... No, miento, es el capítulo 2, chavos. El 3 es el de determinantes. Es el capítulo 2. Ahí está matrices. Y es la página 62. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Luego dice el concepto de igualdad de matrices. Para que dos matrices sean iguales, vamos a suponer que yo tengo dos matrices. A y matriz B. ¿Sí? Primero que nada, tiene que ser del mismo tamaño. O sea, si A es M por N, B tiene que ser también N por N. Tienen que ser del mismo tamaño y dimensión. Pero aparte, todos los elementos A y J de A deben ser igual a los elementos B y J de B. ¿Sí? Para que sean iguales. No basta que sean del mismo tamaño, tienen que ser iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta matriz A, que es una matriz 2×2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y B es esta matriz. Entonces, estas dos matrices son iguales. Ambas son 2×2. ¿Sí? En tamaño, en cuanto a tamaño. Pero la pregunta es, ¿son iguales? Para que sean iguales, los elementos correspondientes tienen que ser. ¿Este es igual a este? Sí. El elemento 1,1 es igual, el elemento 1,2 también es igual, el elemento 2,1 también es igual, el elemento 2,2 también es igual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si son iguales, ahí sí podemos decir que A es igual a B. Entonces, tienen que ser del mismo tamaño y dimensión y los elementos correspondientes también deben ser. Bueno, ahora, las matrices podemos también hacerle una serie de operaciones aritméticas, podemos sumarlas, podemos restarlas, podemos multiplicarlas, no las podemos dividir, eso hay que decirlo, lo vamos a ver más adelante.
no existe la división de matrices como tal, pero sí existe la multiplicación. Y existe también la potencia de matrices. Pero ustedes van a decir, ¿pero por qué la división no? Bueno, no existe la división como la entendemos respecto a los números, ¿sí? Pero sí existe en cuanto a la propiedad de la división, que vendría siendo multiplicar por el inverso, ¿sí? Entonces, en cierto modo, sí existe la división, pero no como estamos acostumbrados a analizar la división bajo los números, ¿sí? Eso hay que decir. Bien, entonces, para que podamos sumar matrices, suma el resto de matrices. Primero que nada, tienen que ser del mismo tamaño. Tienen que ser del mismo tamaño. Ahí tenemos la matriz A, que es M por N, la matriz B también, M por N. Entonces, su suma, A más B, va a ser igual a esto, de acuerdo a la notación que vimos. Vamos a sumar cada uno de los elementos correspondientes de las matrices. Y entonces va a ser una matriz, como resultado va a ser una matriz que va a tener la misma dimensión o tamaño que las que estamos sumando, pero cuyos elementos va a ser la suma de los elementos correspondientes que estamos sumando. ¿Sí? Ese es para la suma. Para la resta, pues obviamente también es lo mismo. Acuérdense que en la resta pues hay que identificar quién es el dividiendo, quién es el sustraído. Me va a dar como resultado una matriz que va a tener el mismo tamaño o dimensión que las originales, pero cuyos elementos son la resta o diferencia de los elementos correspondientes. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Eso es en cuanto a la suma y resta de matrices. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Bueno, ahorita no, ya sería mañana. Ya no va a dar tiempo, pero vamos a ver otra operación muy importante que se llama multiplicación escalar. ¿Sí? ¿Qué es esto de la multiplicación escalar? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una matriz A, M por N, y tengo una escala que es cualquier número. ¿Sí? Entonces, yo puedo multiplicar esa escalar por la matriz. Por eso se llama multiplicación escalar. No es multiplicación de matrices, es multiplicación escalar. Y entonces el resultado va a ser una matriz cuyo tamaño o dimensión es la misma que la de que estoy multiplicando, pero cuyos elementos va a ser el producto del escalar por cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? ¿Sí o no? Y pues ya venían los ejercicios. Mira nomás, acá está. Pero ya no nos va a dar tiempo. Ya lo veríamos mañana. A ver, entonces.